Hay un origen para todo este despelote, capaz mucho anterior, y tiene que ver, por supuesto, sí, con las decisiones que desacertadamente tomamos los ciudadanos en este país desde hace mucho rato, influenciadas por el odio político, ¿no? Yo durante estos días había optado y había preferido casi ni referirme a este tema, pero dados los últimos acontecimientos, creo que ya no se puede seguir evadiendo más este asunto, y me da la impresión de que el Ecuador va camino hacia tocar fondo. Más, creíamos que Lenín Moreno era lo peor que nos podía pasar y que era un presidente lo suficientemente inepto e incompetente que nadie le iba a poder superar. Vino Lasso y nos demostró que se puede ser todavía más inepto, más incompetente, más inservible y más inútil que Lenín Moreno. Y bueno, lo que está pasando hoy con Daniel Noboa y con su gobierno es la ratificación de que sí, de que se puede estar peor, de que parece que no hay ni el compromiso, ni la intención, ni tampoco lo necesario como para poder asumir y enfrentar los retos que imponen gobernar un país que desde hace 6 o 7 años no tiene autoridades, en donde con el famoso cuento de la famosa libertad, dejaron a los ciudadanos a su suerte en muchos ámbitos de la vida, no únicamente en estos que tienen que ver ahora mismo con el de la seguridad, que es algo que nos aterra. Y como bien decía un querido amigo hoy en un chat, lo más terrible de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país es que nos están sometiendo a los ciudadanos al miedo, y que los ciudadanos además estamos presa de ese miedo, impidiéndonos seguir con nuestra vida cotidiana como había sido toda la vida. ¿Esto es resultado de las malas decisiones que tomamos los ecuatorianos? Sí, por supuesto. Y como yo decía el otro día en mi cuenta de Twitter, lo voy a manifestar acá, porque después de lo que se ha visto durante las últimas horas, durante la noche de ayer, durante los últimos días y semanas, me da la impresión de que este país, en serio, seguramente muchos de ustedes, algunos dirán, no, pero el 48%, no, el Ecuador es un conjunto, es la suma de todos, de los que votaron por Noboa, de los que votaron por Luisa y de los que votaron por los otros 6 candidatos más o 6 opciones más en la primera vuelta. Pero este país, este Ecuador, tiene lo que se merece. Entonces, mientras este país siga eligiendo por quienes o por cómo nos dice que elijamos gente como Pazares, como Ortiz, como Los Vera, como la gran prensa, como algunos otros personajes de la política y de los medios de comunicación de este país, metiéndole miedo a la gente, sembrando todo el tiempo odio, cero soluciones. Bueno, el país tiene lo que se merece. Yo no estoy diciendo que lo de ayer me complace, me satisface, no, estoy horrorizado, estoy espantado, estoy asustado, porque además daría la impresión de que en esto estamos completamente solos. Y empiezo por esto y no haciendo el recuento de todo el desmadre que se armó ayer, porque a mí lo que me asusta y me aterra es justamente el ver a ustedes, a sus familias, a la mía, completamente abandonados a nuestra suerte para ver qué hacemos de nuestras vidas. Después de lo sucedido ayer, les repito lo que algunas veces les dije durante el gobierno y el periodo anterior. Cuídense, cuidémonos y cuiden a sus familias, porque nadie más nos va a cuidar. Una de las tantas cosas que me asusta y que me espeluzna, además, después de haber visto lo que vimos ayer, es justamente el silencio y la inacción del gobierno. Hoy estamos 9 de enero.
los chicos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en las Galápagos, tienen o tenían que ir a clases. El Ministerio de Educación, media palabra no ha dicho. El gobierno nacional, nada. Y quiero que juntos compartamos lo último que publicaron en sus redes sociales, tanto la cuenta de la presidencia como la cuenta del Ministerio de Educación, que se ha convertido en un simple amplificador de las cosas que dice el presidente o de las cosas que publica la presidencia de la República con respecto de lo que está sucediendo ahora en el país. Esa estrategia de nuevamente repetir videos espectaculares con música y con anuncios que no solucionan nada. Entonces, la última publicación del Ministerio de Educación, que al día de hoy les leí un montón de padres de familia ayer en la noche hasta la madrugada, preocupados y asustados, diciendo que hoy no iban a mandar a sus hijos a las escuelas. Les he leído un montón de gente en redes sociales diciendo que no van a mandar a sus hijos a las escuelas, frente al silencio y la inacción del Ministerio de Educación como punto de partida. Pero es que no es solo el tema de la educación, es también tema de conversación lo que está pasando ahora mismo, no solamente con los lugares, digamos, más estratégicos que tienen que ver con el control de la seguridad, sino, por ejemplo, con los hospitales y con otros espacios donde hay aglomeración de personas que podrían también ser objetivo de estos delincuentes que ayer han desatado el terror en varias provincias del país. ¿Qué pasa con las oficinas públicas? ¿Qué pasa con el tema de la salud? ¿Qué pasa con los establecimientos educativos a todo nivel? Educación pública, privada. ¿Qué va a pasar con las universidades, etcétera? Pero que digan algo, pues. Pero han optado por el silencio. De alguna manera es comprensible porque además parecería que el silencio, o como diría ayer el secretario de Comunicación, la mejor decisión parecería ser no hacer nada. Están optando justamente por ese tipo de estrategia, por no decir y no hacer nada. Pero eso, les insisto, a mí me espeluzna. Muchos de ustedes seguramente habrán decidido, después de lo que vieron ayer, simplemente no mandar a sus hijos a las escuelas o a los colegios, o muchos de los estudiantes universitarios también simplemente decidir no ir a estudiar hoy porque no hay garantías de seguridad mínimas para poder salir a cumplir con nuestras actividades cotidianas. Quiero que veamos el video. ¿Tienes listo el video del gobierno? ¿Sí tienes? Vale. Ecuatorianos, lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Bien, se repite la misma estrategia del gobierno de Lasso, estas publicaciones en redes sociales, cosas espectaculares, ¿no? Las imágenes en donde se les ve a los privados de libertad sometidos, con el torso desnudo, tirados al piso. Ahí no está Fito, ¿ya? Ahí no está Fito. Es más, de Fito no saben ni siquiera cuándo se les voló. Y una cosa adicional, que acaba de pasar hace pocos minutos, antes de que empecemos con el segmento del comentario en este espacio. De la cárcel de Riobamba, ayer en la noche se especulaba de la fuga de varios privados de libertad. No se sabía ni siquiera cuántos, pero se habían fugado varios privados de libertad. Entre ellos, ¿saben quién? Fabricio Colón Pico. ¿Fue detenido cuándo? Hace menos de una semana. Y el tipo ayer se dio el lujo de grabarse un video dentro de la cárcel, tenía acceso a teléfono celular, a tablet, a computadora, qué sé yo, y de mandarle un mensaje al gobierno nacional, a la fiscal, a quienes además le responsabilizaba sobre el tema de su seguridad, pero vemos que más seguro está él que nosotros, pues. Porque además yo comparto la misma indignación de muchos ciudadanos que decían, o sea, Fito se fuga, ahora Colón Pico también se fuga, y se fuga con unos 20 más, como lo hizo Fito durante quién sabe cuándo, no sabemos. La teoría de José Serrano es en la Navidad. Hay otra teoría que ayer extraoficialmente la publicó Teleamazonas en uno de sus noticieros, de que Fito se habría fugado el 31 de diciembre
vestido de policía. Y la teoría del señor Esteban Torres y del secretario de Comunicación es que el señor Fito se fugó después de la filtración de información del supuesto operativo que iban a hacer dentro de las cárceles el pasado domingo. Entonces, ¿con cuál teoría nos quedamos? ¿Con la que se fugó en Navidad? ¿Con la que se fugó en fin de año? ¿O con la que se fugó el domingo? Hay 3 teorías sobre la fuga de Fito. Y mientras Esteban Torres, viceministro de Gobierno, dice que Fito se fugó por la filtración de información el domingo, cosa que sostiene también el señor Izurieta, secretario de Comunicación, que se han mandado unas jaladas monumentales en los últimos días, la señora ministra del Interior, la señora Palencia, ella sí dice simplemente: yo no sé cuándo se fugó Fito. Ella no tiene idea, no sabe. Y me parece a mí que eso es lo más creíble, lo más certero, es que en el gobierno nadie sepa cuándo mismo es que Fito se les voló. Pero lo que está claro es que se les voló en las narices y seguramente con complicidad de funcionarios que ahora también están siendo algunos investigados, otros buscados porque ya se dieron a la fuga, como la directora de la cárcel regional, a quien ayer fueron a buscarla en su casa y se les voló también. Y ahora no hay Fito. Y la noticia de hoy es que también se les voló Colompico. Entonces ahora no es que tenemos que cuidarnos de un delincuente que está suelto haciendo de las suyas en este país, sino que habrá que cuidarse también de los lobos que lidera este señor Colompico. Se fuga Fito y se le viene una crisis que difícilmente la va a poder resolver en un corto plazo el presidente Noboa y su gobierno. Más todavía si, como ha pasado desde el gobierno anterior, sigue siendo la improvisación la hoja de ruta del Ejecutivo. La improvisación a este país le ha costado vidas y le seguirá costando vidas mientras no exista la intención plena del gobierno de turno, el que sea. Ahora es Noboa, antes fue Lasso, pasado mañana puede ser cualquier otro. En este país, ya si ganó Lasso y ahora ganó Noboa, puede ganar quien sea la presidencia de la República. Si no vienen con una decisión en firme de tratar de recomponer el Estado desde sus cimientos, esto no va a cambiar. Y esto me parece a mí que tiene que ver también con la necesidad de que se depuren espacios tan importantes e instituciones tan importantes como por ejemplo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero también otros espacios como el sistema de justicia, que evidentemente está corrompido y que ha sido susceptible de compra por parte de quienes tienen además los recursos necesarios para demostrarnos a los ecuatorianos que en este país hay muchos funcionarios del sistema judicial, de la policía, del ejército e incluso del propio gobierno, cuyas conciencias tienen precio. Y por eso hoy estamos como estamos. Y claro, también lo que ha pasado en los últimos años es que en este país, lo que ha pasado en los últimos años es que en este país ha habido una intención totalmente, y una decisión además, totalmente velada, totalmente franca además, porque lo han hecho a vista y paciencia de todos los ciudadanos de este país, de simplemente no hacer nada, de cruzarse de brazos y dejar que los ecuatorianos estemos sometidos a estas bandas de crimen organizado que hoy son las que tienen al Ecuador sumido en la violencia, en la delincuencia y en el terror. Y de parte de un buen segmento de la clase política de este país, vemos también
con indignación, en mi caso, un manejo bastante irresponsable de la coyuntura, de esta situación tan crítica, tan grave, tan peligrosa, en la que están en juego sus vidas, nuestras vidas, la seguridad de 18 millones de seres humanos en este país. Mientras estos grupos están en una abierta y franca disputa por hacerse de espacios de poder, sin tomar en cuenta de que en medio estamos justamente todos los ciudadanos, que finalmente somos los que en las urnas vamos a decidir democráticamente sí, pero incluso esa misma democracia que ahora termina siendo una ficción, y siempre ha sido una ficción, me parece que durante los últimos procesos además, la democracia ha sido precisamente ficción, porque han tratado de aislar, de congelar, de menospreciar a casi la mitad del país, con esa política y esa permanente campaña de fomento del odio. Así no se fomenta la democracia, que la democracia finalmente termina siendo la participación de todos y todas, las visiones, las ideologías, las formas de pensar, de ver la economía, la política, lo social, lo deportivo, lo religioso, etcétera. Pero no, acá la clase política se dedicó a fomentar y alimentar el odio. Y a mí me da la impresión de que lo que hoy estamos viviendo y de que lo que hoy tenemos como país es consecuencia mucho de eso, por supuesto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar eso? Lo de ayer, lo sucedido ayer. Vamos con lo sucedido ayer. Pueden ir, porque además yo no tengo un recuento oficial. No sé a esta hora. ¿En dónde es que, en todo el territorio nacional, en las 24 provincias, en los 221 cantones, en dónde nomás es que se registraron cualquier cantidad de incidentes a lo largo y ancho del país? El último tuit informativo de la Policía Nacional decía que la noche de ayer, y este tuit fue publicado a las 22 horas con 58 minutos, esta es la última publicación actualizada de la policía. La noche de ayer, en la UPC Wilson Franco de Machala, se produjo el secuestro de 3 servidores policiales que hasta hoy todavía siguen en manos de sus captores. Son unos delincuentes. Yo, obviamente, con mi equipo no les vamos a mostrar la forma en la que les tienen sometidos a los policías, pero ustedes van a entrar a redes sociales y se van a encontrar con esos videos. Hoy han publicado un video más en donde les tienen a 3 policías sometidos, con el torso desnudo, ensangrentados, apuntándoles con armas a su cabeza, haciéndoles leer unos comunicados que son redactados por estos delincuentes. Entonces, ayer en Machala, la policía lo último que informó fue el secuestro de 3 servidores policiales, quienes se encontraban de turno en ese lugar. Asimismo, en la ciudad de Quito, en la UPC Llano 1, un servidor policial fue secuestrado por 3 antisociales que conducían un vehículo polarizado y sin placas. Este policía también fue exhibido en un video que es absolutamente macabro, en donde se le ve completamente nervioso, apuntado con 3 armas en su cara, y a quien después le tiran al piso y empiezan a disparar. De la situación de este policía, a quien lo último que se sabe es justamente ese pedido al presidente Noboa de que ceda ante las peticiones de estos delincuentes, lo arrojaron al piso y dispararon. No sabemos qué pasó con él. Hasta ahora no hay confirmación de nada de lo que pasó con este policía. Esto ocurrió acá en el norte de Quito, capital de la República. Nuestras unidades, dice la policía especializada, se encuentran activadas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad. Noticia en desarrollo. Además de eso, a manera de recuento, resumen breve, vayan soltando imágenes de las cosas que se vio, si quieren, sin que sean muy explícitas, por favor. Policías secuestrados en Puerto Bolívar, en Machala, policía secuestrado en Quito, vehículos incendiados en Quito, en Esmeraldas, en Cuenca. Un agente que es el que les decía secuestrado en Calderón, que no sabemos si es que está con vida o no, después de la ráfaga de disparos que soltaron los criminales estos.
Agentes penitenciarios secuestrados, hay también imágenes de agentes penitenciarios del Turi, de Riobamba, de La Tacunga, de varias cárceles del país, en donde se les ve sometidos por delincuentes, apuntados con armas, con cuchillos en su cuello, con cuchillos en su garganta, sometidos a los delincuentes. Entonces hay agentes penitenciarios, no sabemos ni siquiera cuántos, agentes penitenciarios secuestrados en todo el país. Coches bomba en diferentes ciudades del país. En Cuenca los reos enviaron mensajes al presidente. Disturbios también en la cárcel del Turi. Coches bomba en Guayas. La imagen que ustedes están viendo en este momento es del paso peatonal de Monjas, que está sobre la autopista General Rumiñahui, que también fue objeto de un atentado con artefacto explosivo en la capital de la República la noche de ayer. Esta es la situación que vivió ayer el país. Amenazas de delincuentes, secuestro de policías, secuestro de guías penitenciarios. Las cárceles convertidas no en centros de privación de libertad siquiera. Peor todavía, menos en centros de rehabilitación. Eso dejaron de ser hace mucho tiempo las cárceles en este país. Las cárceles convertidas en la guarida de los delincuentes, que además han decidido todavía permanecer ahí, porque llegará un momento en este país en el que tengamos que agradecerles a los delincuentes que no se hayan fugado, pues. Como les dije ayer, daría la impresión que Fito lo único que estaba haciendo era midiendo los tiempos para ver cuándo políticamente, estratégicamente, incluso para él, le resultaba más rentable largarse de la cárcel. Entonces, a los que se quedan todavía en las cárceles, utilizándolas como refugio o como guarida, porque ya no son centros de privación de libertad, los privados de libertad en este país se la pasan gozando dentro de las cárceles, haciendo lo que les da la gana, habrá que agradecerles que todavía están ahí pagando una pena, ¿no? Pero, como les decía, esto coyunturalmente tiene un origen, ¿no? Y el origen es la fuga de Fito, que no sabemos cuándo fue. No sabemos si Fito se fugó en Navidad, no sabemos si Fito se fugó en fin de año, no sabemos si Fito se fugó el domingo. Hay tres teorías. Una la maneja José Serrano, que nos la dijo ayer acá, que él sostiene que se fugó en Navidad, supuestamente saliendo a una cita médica. La otra teoría la maneja Teleamazonas, que ayer extraoficialmente en su noticiero dijeron que él se habría fugado el 31 de diciembre vestido de policía. Y la otra tesis es la que maneja... hay 4 tesis. Bueno, la una no es una tesis, ¿no? Es más bien un ejercicio de sinceramiento. La tercera tesis es la de los ministros del gobierno, que dicen que se fugó el domingo por la filtración de información. Y la ministra del Interior, que más sincera y honesta, dice, sinceramente, no sabemos cuándo se fugó. Lo cual además demuestra que estamos a la buena de Dios, que ni siquiera el gobierno sabe cuándo se les fugó Fito. Y a los que no habían escuchado, repetimos nuevamente la noticia con la que empezamos hoy. Fabricio Colón Pico, que fue detenido hace menos de una semana, se les ha volado hoy de la cárcel de Riobamba. Ayer en la noche se hablaba de varios fugados, insisto, no se sabía cuántos, entre uno de ellos el señor Colón Pico, que también dijo bye bye. Mientras tanto, el SNAI ayer también reaccionó tarde, ¿no? Empezaron con la circulación del video de Noboa. ¿Podemos poner el video de Noboa? En el que anunciaba el as bajo la manga. Ayer Noboa nos ha invitado a su primer decreto de estado de excepción. ¿Cuántos? ¿Ustedes tienen en la memoria cuántos decretos de estado de excepción emitió Lazo? Yo me quedé en 17, creo que eran 17. No sé, Meli o el equipo, los colegas que están por afuera, si tienen otro número, si les preguntan ahí al Juan Carlos o a la... 23. Yo me quedé en 17 estados de excepción, me dicen 23, gracias a los colegas. 23 estados de excepción en 30 meses. Ahora Noboa nos ha invitado a su primer estado de excepción. Esto fue lo que dijo ayer el presidente en un video que lo colgó en sus redes sociales.
Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Son discursos, es un decreto de estado de excepción más. Ayer, este decreto de estado de excepción, que tiene además una retahíla de restricciones a los derechos de movilidad, de reunión, de asociación, a la inviolabilidad del domicilio, que tiene un toque de queda, que iba desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Ya vieron ustedes cómo estaban las calles y las avenidas de todo el país, ¿no? Convertidas en un infierno. El país está en llamas y no existe, no hay el tal y famoso Plan Fénix del cual tanto habló el presidente Noboa durante su campaña electoral, con la cual además ganó las elecciones. Ganó bien, perfecto. Ok, pero ahora que ya está gobernando, ya se acabó la joda del TikTok, ya se acabó la joda de la campaña, ahora tiene que gobernar. Y cuando en la campaña, para convencerle a la gente, el presidente habló de un plan Fénix. Bueno, la pregunta es, ¿en dónde está el plan Fénix? Porque lo que estamos viendo es que el país está completamente en llamas. No sé si tienes lo último que te pasé, Meli, porque además pensábamos que esto, con lo de ayer en la noche, estaba. Hoy en la mañana así amanece el empalme. Vía el empalme Quevedo, una patrulla en llamas. No es un carro cualquiera, no es un vehículo particular, es una patrulla de la Policía Nacional en llamas. Así amanece el Ecuador hoy, martes 9 de enero, ante además el silencio absoluto del gobierno nacional y de las autoridades. Lo último es, en las redes ustedes van a encontrar, lo último, el video del señor Noboa, hablando del decreto de estado de excepción, que además vino acompañado de la entrega de 9 preguntas más, es decir, van a ser 20. No parece una consulta popular, sino más bien un examen de grado. 20 preguntas va a tener la consulta popular, si es que le aceptan todas, por supuesto, en la Corte Constitucional, y en este paquete de 9 preguntas más, que lo analizaremos mañana. Hoy, por supuesto, la coyuntura nos ha rebasado, lo que está viviendo el país es de terror. No íbamos a detenernos a analizar una por una las preguntas que ha enviado el presidente Noboa. Lo haremos mañana, sí, si es que la situación además no cambia, porque si sigue esto igual, vamos a priorizar el tema de la coyuntura, y lo que tenemos hoy es un país completamente en llamas. Así que lo último es el video anunciando el decreto de estado de excepción y los videos espectaculares tipo Hollywood del gobierno diciendo que no van a ceder ante las presiones de los delincuentes. También, ayer en horas de la noche, la señora ministra del Interior, la señora Palencia, ha concedido una entrevista a un medio internacional. En esta entrevista es en donde ella reconoce que el gobierno no tiene información exacta con respecto de la fuga de Fito,
que no saben cuándo es que se fugó Fito, en esa entrevista. Y en esta entrevista, la señora Palencia vuelve nuevamente a los típicos relatos, que son relatos que utilizaron mucho durante las campañas, tanto la del 2021 como la de 2023, de esta elección presidencial anticipada. Nuevamente, con la misma cantaleta, les voy a invitar a que la escuchemos y después con ustedes conversamos y comentamos con respecto de estas declaraciones que le ha dado a CNN la ministra Palencia. A responder lo que usted acaba de preguntar. Quisiera aclarar que la crisis de seguridad no es un tema del gobierno de Daniel Noboa. La crisis de seguridad se instauró en el Ecuador hace muchísimos años, cuando empezaron los vínculos del narcoterrorismo con la política. Esto no es de ahora, al contrario, es justamente en el gobierno de Daniel Noboa en el que por transparencia se está trabajando para una recuperación de un estado de paz y de bienestar. Y las reacciones no se han dejado esperar. Gracias a Dios tenemos nosotros todo el respaldo ciudadano en una lucha frontal y de no negociación con el terrorismo que ha dado Daniel Noboa. Usted me diría qué está pasando actualmente en las cárceles. Las cárceles del Ecuador están siendo en este momento un centro de atención específica por parte del gobierno del Ecuador con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio de Atención Integral a las Personas Infractoras. Efectivamente, hay una situación en la que no podemos saber con precisión la fecha en que tal o cual persona evadió los controles penitenciarios, pero eso es la muestra de lo que ha venido pasando, no ahora, en muchos otros gobiernos donde ha habido política de puertas abiertas en los centros penitenciarios, como ha pasado en muchos otros países. Afortunadamente, ahora ya se dieron cuenta muchos de estos grupos que hay un cambio de mando. Está firme y decidido el mando del poder a cargo de una persona que ejerce de manera legítima la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa Sin. Ministra, ¿piensan cambiar? ¿Escucharon ustedes lo que dijo de entrada la señora Palencia? La crisis de seguridad no es un tema del gobierno de Daniel Noboa. La crisis de seguridad se instaló en el Ecuador hace muchos años, cuando empezaron los vínculos del narcoterrorismo con la política. Entonces, si no es un asunto del gobierno de Noboa, el de la seguridad, ¿de quién, ministra? ¿A quién le vamos a exigir nosotros, como autoridades, que solucionen la crisis en la que está viviendo el país? ¿A quién? Usted es la ministra del Interior, encargada o lo que sea, ministra de Gobierno, en fin. Al presidente Noboa. Cuando se postuló como candidato, el señor Noboa debía haber estado muy consciente de la situación que estaba enfrentando el país, de la gravedad de la crisis que le iba a tocar administrar en caso de ganar las elecciones. Y finalmente las ganó las elecciones por la razón que haya sido. Ya, en este momento no tiene sentido sentarnos a discutir o a debatir los eventos que ocurrieron entre agosto y octubre del año anterior. Noboa ganó. Noboa es el presidente. La crisis de seguridad hoy es responsabilidad de Noboa y también, al ser usted ministra del Interior, es responsabilidad suya, ministra Palencia. Este ya no es un asunto del gobierno de Lasso, este ya no es un asunto del gobierno de Noboa, de Moreno, este ya no es un asunto del gobierno de Correa, este es un asunto del gobierno de Noboa. Y a mí me dio la impresión, no sé si me equivoqué, ojalá no sea así, ojalá los ecuatorianos vayamos también dando el salto. Si no lo quiere dar la clase política, démoslo nosotros como ciudadanos. Si los políticos quieren entramparse, si los políticos quieren empantanarse en sus disputas de siempre y en los relatos de siempre que no nos conducen nunca a nada, es problema de ellos, pero yo sí les pido a los ciudadanos, ya demos el salto. Si la señora Palencia quiere seguir con que todo lo que pasa en este país es culpa de Correa, ya el problema en serio es de quienes les creen. Moreno culpó a Correa, Lasso culpó a Correa, tercer gobierno al hilo, el de Noboa,
que sigue culpándole de todo lo malo que le pasa a este país a un gobierno que dejó hace 7 años atrás del poder. Y no puede ser tal el nivel de mediocridad de 3 gobiernos consecutivos que le culpen de todo lo malo que le pasa a este país a un gobierno que dejó el poder hace 7 años. Y si ustedes hoy están al mando, señora Palencia, señor Noboa, señor Isurieta, señor Esteban Torres, háganse cargo de lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Lo que sucede en las cárceles es responsabilidad de ustedes. Lo que sucede en las calles de este país es responsabilidad de ustedes. Correa no está en el Ecuador hace más de 7 años. Ya olvídense de Correa. Ustedes le recuerdan a Correa más que los propios militantes de la Revolución Ciudadana. Sueñan con Correa. Sueñan con el correísmo. Dedíquense a trabajar por el Ecuador. Hay un objetivo que es superior y que es más grande que impedir que el correísmo vuelva al poder. Gobiernen el Ecuador. Se llama Ecuador el objetivo que deberían tener ustedes. No el satisfacer a las barras bravas y a los tuiteros furibundos que andan en las redes sociales, siempre alimentando el odio. Ya basta, a eso se dedicaba Lasso, a eso se dedicó Moreno, a eso se ha dedicado María Paula Romo durante todo este tiempo. Den el salto, de verdad. Y si no quieren ustedes, si no les da la gana de hacerlo ustedes, autoridades, yo les invito en serio, a los ciudadanos, ya, nosotros, demos el salto. De verdad, no podemos estar todo el rato culpándole a un gobierno que dejó el poder hace 7 años. Dejen de ser mediocres. O sea, solo Correa tuvo la varita mágica en este país para convertirle al Ecuador en el segundo más seguro de la región. Solo Correa, nadie más. El resto son una retahíla de incompetentes, ineptos e inútiles. Y hacen gala de su inutilidad, además, siempre culpándole al que dejó el poder hace 7 años. No les da vergüenza ni siquiera hacer gala de esa mediocridad. Y hasta el sol de hoy, son las 7 de la mañana con 44 minutos, ni las cuentas de la Presidencia de la República, ni las cuentas del Ministerio de Educación le dicen nada a este país de lo que tienen que hacer los padres con los guaguas.